Buenos días, hermanos. Qué grato es poder encontrarnos en esta hora, aunque sea de esta manera, así, a la distancia, pero todos con un mismo sentir y un mismo pensar, alabar a nuestro gran Dios. Vamos a leer unos versículos en el libro de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 9. Dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En estos últimos tiempos, donde el mundo entero está cambiando de formas que aún no conocemos ni entendemos, donde la humanidad se pregunta el origen de lo que nos está pasando, el hombre quiere echar luz sobre tantas cosas. Se trata de defender la vida por sobre todo. Este mismo hombre se olvida de su Creador. No lo reconoce en sus caminos y anda en sus tinieblas. Pero aún así, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Hasta el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre.
Leemos a continuación en 1 Juan, capítulo 4, versículo 9. Dice así: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Desde que comenzó la pandemia, ¿cuántos hábitos y conductas la humanidad ha cambiado para preservar su vida? Lógicamente, su vida física, pero aún con todo lo que nos está pasando, muy pocos piensan en su vida espiritual. Dios ha pensado en esto, por eso nos ha dado a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. Hay un deseo en mi corazón de estar donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar, quiero habitar en tu altar. He buscado en otras cosas el amor sin encontrar. Me doy cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso es, Así es tu amor, todo lo espera y lo soporta. así es tu amor, No tiene envidia ni rencor. así es tu amor, Tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor, me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas. Mejor que la vida es tu amor, tan alto, sublime, perfecto y eterno. Mejor que la vida es tu amor por mí. Deseo en mi corazón de estar donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar, quiero habitar en tu altar. He buscado en otras cosas el amor sin encontrar. Me doy cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso es, así es tu amor, todo lo espera y lo soporta. así es tu amor, No tiene envidia ni rencor. así es tu amor, Tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor, me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas. Mejor que la vida es tu amor, tan alto, sublime, perfecto y eterno. Mejor que la vida es tu amor por mí. Leemos otro texto en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice: Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Otra realidad alterada por la pandemia es la ilusión de libertad que tiene la humanidad. ¿Cuántos comentarios como estos hemos oído? Ya no puedo ir a donde quiero, no puedo salir a pasear, no me pude ir de vacaciones, tengo restricciones en mis horarios, estoy encerrado en mi casa, y cuántas frases más. Pero aún pudiendo hacer todo esto, el hombre no es libre en verdad, sino es que tiene al Señor Jesús en su vida, aquel que hizo todo lo que tenía que hacer para librarnos de las cadenas de la muerte y de la condenación eterna y darnos verdadera libertad en Él. las cadenas de la muerte Él me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, siendo esclavo del pecado me libró,
mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Leemos un texto en Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Alguna vez habrán escuchado esta frase: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el Señor Jesús nos ha dado el máximo ejemplo de esta verdad. Pero debemos seguir este ejemplo todos los días, a cada momento, más aún en estos tiempos de tanta adversidad. Debemos dar amor a los que nos rodean, gracia, esperanza, proclamar el mensaje de salvación, como el Señor Jesús lo hizo. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia, cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará.
conoció, su Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Justicia con tu amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía en la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo, por amor soy, su Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación. Compartimos la lectura del último texto, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios, el gran Dios, el único y verdadero, vio las miserias de la humanidad, la imposibilidad de salvarnos, la incapacidad de vivir, de sobrevivir. Gracias a su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos ha colmado de bendiciones y nos ha hecho más que vencedores. Aún sobre las situaciones y conflictos actuales y futuros, somos vencedores en Cristo Jesús. Amén. Dulce manantial que inunda mi culpa, perdona toda mi maldad. Aleluya. Misericordia encuentra al más sin pecador en el Calvario, donde sangró mi Salvador, río que inundó mi corazón. Aleluya. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso.
ha rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre es exaltado. Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma ha rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre es exaltado. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Hoy más que nunca nos estamos enfocando mucho en comer. Hay cosas que nos encantan y cosas que odiaríamos siquiera oler. Hay cosas baratas y ricas y cosas deliciosas que no nos damos el gusto por su elevado precio. Por otro lado, con tanta globalización, dedicamos mucho tiempo admirando comidas e ingredientes que no conseguimos y desearíamos probar. Por supuesto, se ven sorprendentes y casi que podríamos adivinar su sabor. Recetas mundiales, dietas milenarias, ingredientes importados, conservación de alimentos, cultura familiar y regional. Esto y mucho más atañe al paradigma que cada día, cuando abrimos los ojos y al empezar el día pensamos, ¿qué comer? Carbohidratos, vitaminas, proteínas, minerales, micro y macronutrientes, grasas, sabores, olores y colores. Dieta keto, de la luna, de la manzana, vegana, vegetariana, paleolítica, macrobiótica y tanto más, que nos hace dudar de las mejores decisiones a la hora de evaluar qué es mejor para nuestros cuerpos. ¿Existirán las comidas perfectas que permitan nutrir el cuerpo sin que engordemos? ¿Bajar de peso es igual a morir de hambre? ¿Acaso es la leche veneno para la edad no lactante? La clave, ¿es comer todo crudo? ¿Qué de los animales que sufren? Desde luego, las respuestas no siempre son simples de contestar. Por eso es que una mirada bíblica podría acercarnos más a qué espera Dios de nosotros y qué cosas son meros modismos o ideas pasajeras de la sociedad en que vivimos. En un mundo en donde la batalla de quién soy está perdida, podríamos adelantarnos a una próxima riña de poderes donde el quid de la cuestión es ¿qué comer? Remontándonos a los inicios de la humanidad, tenemos a Adán y a Eva comiendo libremente de todos los frutos del huerto del Edén, bajo la simple y directa excepción al árbol de la ciencia, del bien y del mal. Más adelante vemos que mediante la Biblia, si bien se podían comer animales, ciertas especies se consideraban impuras, con lo cual se prohíbe su consumo.
pasado el Antiguo Testamento, el Nuevo deja claro que todo era permitido para comer. De hecho, con la llegada de Jesús a la historia, se termina el uso de la ley mosaica, con los incisos de qué comer o no incluidos. Más adelante, el crecimiento poblacional fue posible por la distribución correcta de alimentos a todos los habitantes. Así, se acaba el modelo poblacional donde cada familia o grupo debería producir sus propios alimentos, y mediante trueque obtener los que no pudiera producir. La utilización de métodos de conservación y la introducción de la logística abre el panorama a la creación de ciudades cosmopolitas que no poseen campos ni zonas de producción cercanas. Como podemos ver, actualmente pocas personas conocen cómo es la planta de la cual proceden las cosas que comemos, dudando si son de un árbol, una enredadera, un arbusto, ni mucho menos si son cosechados todo el año o solo una vez. Por ejemplo, las manzanas se cosechan una sola vez al año y luego se comen manzanas de cámara frigorífica todo el resto. Por otro lado, el café y el chocolate que consumimos en Argentina son prácticamente un 100% importado, ya que nuestro país no produce ninguno de estos dos vegetales. Dios nos manda a señorear sobre el resto de la creación, siendo administradores de todo lo que nos da. ¿Cómo entonces comer, manteniendo esta premisa, siendo iluminados con su palabra? Levítico 11 describe cuáles eran los animales que podían ser consumidos y cuáles eran los que se consideraban inmundos. Estas leyes aplicaban solamente para el pueblo de Israel y lo que hacían era distinguirlos del resto de las naciones. La Biblia, en Marcos capítulo 7, versículos 18 y 20 dice: Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Frente a estos versículos, Jesús hace una declaración de consumo total de todos los alimentos. Con Cristo, la ley llega a su fin y comienza un nuevo código a seguir. Esto lo encontramos en Romanos 10:4 y en Gálatas 3:24 al 26. Más aún, cuando Pedro tiene la visión del lienzo atado por sus 4 puntas, Dios le muestra todos los cuadrúpedos terrestres, aves y reptiles. Y le dice: Pedro, mata y come. Pedro le dice: no, Señor. ¿Por qué? Porque él nunca había comido animales inmundos. Pero Dios le dice que lo que él limpió no lo llame común. Esto lo encontramos en Hechos 10, del 10 al 16. El cerdo, la vaca, la gallina son todos animales que nosotros tenemos la potestad de comer. Así evacuamos todas las dudas acerca de que comer carne podría ser algún delito o algún daño a la moral. Ahora sí, hay otros organismos macroscópicos que también estamos consumiendo todos los días y nadie se hace el menor de los problemas. Estamos hablando de vegetales y también de hongos. ¿Quién no está comiendo lechuga, tomate, todos los vegetales que podamos? Y los hongos también, champiñones, portobelos. Todas estas cosas forman parte de nuestra dieta y nadie se puso a sugerir que estaría mal comerlos. De todos estos elementos, nadie hace un juicio de valor. Más bien, se los considera una dieta saludable. Aún así, se hace mucha crítica acerca de todos estos elementos vegetales procesados, como son harinas procesadas, como son jarabe de maíz de alta fructosa y muchos más, que dicen ser dañinos para nuestro cuerpo. Cuanto más ahora con todos los vegetales transgénicos ya nos hacen pensar que la mitad de las cosas que encontramos en la verdulería son transgénicos. Y todavía más, hay muchos alimentos microscópicos que nadie está haciendo un juicio de valor de ellos. Estamos hablando de las levaduras y las bacterias lácticas. ¿Quién no comió pan leudado? ¿Y quién no comió alguna vez una buena pizza? También el hongo que forma el queso azul se llama Penicillium roqueforti y es microscópico. De muchos de estos organismos tenemos un uso en la civilización
de hace muchísimos años. Los egipcios hacían sus propias cervezas y hacían sus propios panes. Para el desarrollo de este tema acerca de comer, vamos a dividirnos en dos temas importantes, que son qué comer y cómo comer. Vamos a abordar el punto de cómo comer. Y para empezar, vamos a preguntarnos, ¿cómo le diríamos a alguien que nos molesta cuando hace ruido para comer? Este trastorno se llama misofonía y es padecer molestia o alteraciones al escuchar el ruido de alguien que está comiendo. Hay un estudio que salió en el New York Times y dice que el 18% de la población tiene este trastorno. ¿Alguna vez te pasó? Pero aún así, no nos preocupemos por el ruido que hacemos al comer. Hay muchas cosas que tener en cuenta acerca de cómo comer que son mucho más importantes. Vamos a pensar en dos incisos acerca de cómo comer. El primero es sin ofender. Hay quienes desean comer de todo y no tienen problema con ningún alimento. Hay otros que se abstienen de ciertos alimentos, como no querer comer carne, o hasta los veganos, que ni siquiera quieren comer algo que tenga algún elemento animal, como puede ser la leche o el huevo. Hay culturas en donde no se permite comer cerdo o la mezcla de quesos con carne, como son los judíos. Hay quienes gustan del ayuno y personas que tienen problemas en dejar de comer ciertos elementos, como son la sal, la grasa, el azúcar o el alcohol. Por último, también conocemos a muchas personas que a veces tienen dificultades para consumir o metabolizar ciertos elementos, como son los diabéticos con los azúcares, los celíacos con el gluten y también muchas personas que son intolerantes como la lactosa. Por eso es que con tantas cuestiones alimenticias sería bueno determinar cuáles son buenas y cuáles son malas. Todo esto a la luz de la palabra y sin olvidar que nuestro objetivo en la vida también es estar en paz con todos los demás. Esto lo dice la Biblia en Proverbios 23 y también en Romanos 12:8. La Biblia enuncia en Romanos capítulo 14 versículos 1 al 23 características de los débiles en la fe. Nos habla en el versículo 1 en que tenemos que recibir a estas personas. En el versículo 3 dice que no tenemos que despreciarlos. El versículo 3 dice que no debemos despreciar a alguien por lo que come, ni mucho menos juzgarlo, y eso lo encontramos en el versículo 4, 10 y 13. Evidentemente, después de la lectura de este pasaje, nos damos cuenta que el alimento no debe ser un motivo para separarnos entre hermanos, para juzgar a las personas. Hacer estas cosas es motivo de contristar a nuestros hermanos y también podemos estropear la obra de Dios. Los versículos 13 y 20 también hacen referencia acerca de no hacer tropezar al resto de las personas. Entonces, no es bueno interponer la comida por sobre la comunión entre los hermanos. Por otro lado, el segundo inciso acerca de cómo comer es saludablemente. ¿Cómo hacer para comer sin terminar en un hospital? Si hablamos entre creyentes, como si también hablamos con cualquier persona del resto del mundo, podemos hablar acerca de la gula y determinar qué es el exceso de comida. Comer en exceso es dañino para el cuerpo, todos lo sabemos. En 1 Corintios 6:19, la Biblia nos muestra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿No les parece que deberíamos cuidarlo? Nuestro objetivo como hijos de Dios es cuidar y mantener bien sano nuestro cuerpo. Los apetitos físicos tienen una íntima relación con nuestro autocontrol. Debemos ser capaces de tenerlos a raya. Debemos tener un control de la lujuria, de la avaricia, de la ira, pero también un control de qué comemos. Como dice Proverbios 23 en el versículo 2 y 2 Pedro en el capítulo 1 versículos 5 al 7, debemos tener dominio propio de todas las cosas que hacemos. No tenemos que ser esclavos de ninguno de los apetitos físicos, tampoco de qué comer. Y debemos recordar que el alimento no es lo más importante en nuestras vidas. Esto lo encontramos en Deuteronomio 8:3 y Juan 6:35. Pues bien, vimos que la Biblia nos da un permiso general a comer todo tipo de alimentos. No hace ninguna referencia a que comer carne de animales sea algo dañino.
ni leche, ni vegetales. Por supuesto, a lo largo de la Escritura vemos un hincapié constante en la toma de conciencia en todo lo que uno hace. No debemos vivir como si estuviésemos programados ni en un letargo de ebriedad, sino más bien haciendo toda conciencia y para la gloria de Dios. No es sano ser inconsciente a la hora de elegir qué comer, como tampoco es saludable ser extremista. En segundo lugar, si hay un ejemplo supremo a seguir en la Biblia, la respuesta es el Señor Jesús. Jesús tenía una dieta variada y balanceada. Se alimentó de animales como cordero, en Lucas 22, 8 al 15, y pescado, en Lucas 24, 42 al 43. También alimentó 2 veces a miles de personas, con una dieta a base de pan y pescado. Esto lo encontramos en Mateo 14, 13 al 21 y en Mateo 15, del 32 al 39. Podemos concluir entonces que el Mesías era omnívoro. En tercer lugar, si bien el ejemplo máximo que tenemos tuvo una alimentación variada, nada impide a un cristiano que determine para su vida comer ciertas cosas y abstenerse de otras. De hecho, la Biblia permite comer todos los alimentos, sin obligar a nadie a comer, por ejemplo, carne. Pero no solo somos instruidos a tener conciencia plena en todo lo que hacemos, sino también a respetar a los demás, dejando que cada uno tenga su propia decisión, es decir, no imponiendo nuestras ideas. Esto queda claro en Romanos capítulo 14. En cuarto lugar, debemos comer sano y sin dejar que el apetito nos controle, teniendo tranquilidad y fe que lo que comemos nos es provechoso. Esto lo encontramos en 1 Timoteo 4, del 4 al 5. Dando gracias a Dios por lo que nos da, en 1 Tesalonicenses 5, 18. Y teniendo la conciencia limpia sobre los alimentos que tenemos sobre la mesa. Esto lo encontramos en Génesis 9, 2 y 3, Marcos 7, 19. Finalmente, en quinto lugar, se deja expreso que ningún movimiento actual o corriente de pensamiento es positivo para un cristiano si no proviene de Dios. Lucas 11, 23. Si la Biblia no condena el consumo de alimentos, sería un error pensar que las campañas de este mundo sean correctas cuando intentan hacer un estilo de alimentación distinto. Hemos visto incoherencias como aceptar el aborto humano, al mismo tiempo que se desata una oleada por salvar a los animales por nacer y el consumo cárnico, bajo la bandera de la explotación animal. Esto da un claro giro al orden de prioridades establecido por la palabra de Dios, en donde el ser humano es quien tiene el señoreo de las demás especies por designio divino. Más aún, es un error poner a la misma altura el valor de la vida humana frente al del resto de los seres vivos, cualesquiera sean. Esto lo vemos en Romanos 1:25, ya que somos hechos a imagen y semejanza del Altísimo, Génesis 1:26. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a comer a conciencia, en paz, teniendo sobre todo cuidado de todas las cosas que nos da, para ser agentes de balance y buen uso de la creación que nos dio, y no de injusticia. Proverbios 12:10, Jonás 4:11, Génesis 8:1. Dios hizo la creación para nuestra satisfacción, pero no para que seamos injustos o malos administradores, en detrimento de ella.